Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto, ya estamos aquí conectados para nuestra clase Poseer la Tierra. Es la clase 11, me parece. Sí, es la clase La 11. clase 11, efectivamente. Y bueno, creo que ha sido pues un proceso bastante detallado y va a seguir siéndolo. Sí. Hola, hola, hola. Vamos a ver como a cerrar el tema que estábamos hablando la semana pasada, podríamos decir, porque tiene que ver. Estuvimos hablando la semana pasada e incluso oramos de algunas cuestiones pues a nivel del alma, de las emociones, pero hoy vamos a hacer un poquito más de énfasis en lo que es el proceso de sanidad y cómo el Señor obra en nosotros para que ese proceso se lleve a cabo, pero porque es importante también que nosotros como individuos, pero también como iglesia, como cuerpo, procuremos estar sanos de nuestro corazón y qué es lo que el Señor dice al respecto. Y bueno, en realidad tenemos que entender, y yo quisiera empezar por ahí, que la sanidad interior es real, existe. Se los comento porque existen ministerios inclusive que niegan que exista la sanidad interior. Fíjate Sí, qué impresión. Siendo que el alma es el lugar, el espacio del ser humano que más es atacado por el enemigo, que es, al ser intelectual, ¿verdad? Es donde se separa más de Dios y comete pecado, en fin, de repente pareciera como si no tuviéramos ninguna oportunidad de atender problemas, situaciones, enfermedades, para usar la palabra apropiada, que están en esa área y pensamos, bueno, y nosotros no, hay gente que piensa que eso no es así, o sea, que no hay necesidad de entrar en una especie de oración o sesiones especiales para ser libres de cargas, de opresiones, de rencores, de situaciones que se han vivido, y eso es algo muy peligroso. Porque la realidad, lo que hemos visto y bueno, la experiencia que se tiene y lo que podemos observar es que efectivamente hay necesidad de que las personas cuando vienen a Cristo pues terminen por enfrentarse a la realidad de haber estado separados de Dios, viviendo una vida ajena a Dios, y que en el camino se hicieron o se han hecho muchas cosas que son totalmente opuestas a lo que Dios quiere. No solo opuestas, sino dañinas. Han perturbado el corazón, han apagado la fe, han alejado a las personas, a la persona de Dios, y se encuentran en una situación caótica, difícil. No es comprensible para muchas personas por qué no prosperan, por qué no pueden tener unas buenas relaciones, por qué no tienen una fe libre, ¿verdad? Para creer como ven que otras personas creen, etcétera. Y todo eso tiene que ver con la enfermedad o las enfermedades del alma. ¿Qué hace Dios? Bueno, ahorita mi esposa va a mencionar algunas cosas, pero lo que está haciendo Dios o nos lleva el Señor, ¿verdad? Con la sanidad interior es a preparar a la iglesia para que se convierta en esa esposa de Cristo. O sea, la sanidad interior es un proceso de liberación, pero de restitución y restauración para que la gente la pueda recibir libremente y además no solo recibir, sino una vez habiéndola recibido, para que puedan caminar o podamos caminar en el lugar, en la posición que Dios nos ha dado, que muchas veces la tenemos de título, pero no de hecho. uh -huh. Uh -huh. Así es, y bueno, nada más recordando un poquito, pues cuando llegamos al Señor, venimos de situaciones difíciles muchas veces, algunos más que otros, pero es importante que nosotros, si traemos heridas en el pasado, como las que hablábamos la semana pasada, o algunas otras cosas, procuremos, una vez que hemos sido salvos, una vez que hemos conocido al Señor y nos hemos encontrado con Él, y que Él nos ha perdonado, pues que busquemos precisamente quitar de nosotros todo lo que pudiera ser de estorbo, de peso en nuestra vida o que pudiera ser un impedimento incluso para que nosotros crezcamos y desarrollemos el potencial que Dios nos ha dado y todo lo que pudiera impedir que pudiéramos pues alcanzar la plenitud que el Señor quiere para cada uno de nosotros.
Y bueno, dice aquí en Efesios 5, en el versículo 27, está hablando desde el 25, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es. Cuando habla de santa y sin mancha, esa es la obra del Espíritu Santo con la sanidad interior. Porque honestamente, cuando llegamos a Cristo, venimos bien manchados. Revolcados, Entonces, lastimados, nos ama el raspados. Señor tanto que nos recibe tal como es. Fíjate bien eso que voy a decir, porque ahorita está habiendo mucha confusión con esto. Nos recibe tal y como llegamos, pero nos ama tanto y Él tiene un diagnóstico, un proceso, un plan tan perfecto con nuestra vida que no nos deja como estamos. Es decir, para que no se confunda nadie y si alguien te dice algo diferente, tengas elementos para responderle, ¿verdad? No, es que Dios ama a todos tal y como somos. Espérate, no. Nos recibe tal y como estamos, pero Él no nos hizo como estamos, ni quiere que nos quedemos así tampoco. Y ahorita no me estoy metiendo en asuntos así específicos, pero en realidad es que son muchas cosas. Obviamente no quiere personas rencorosas. ¿Por qué? Porque viven miserablemente. No quiere personas confundidas, porque Él nos da luz, verdad y claridad en todas las áreas. No quiere gente que odie a la vida o odie a otros, o sea, porque eso hace una persona cautiva y Él nos llamó a libertad. Entonces, quiero explicarte esto para que te vaya quedando claro. No admitas, no recibas, no permitas que vengan ideas extrañas a la palabra de Dios a tratar de convencerte de que aceptes, ¿verdad? Que las personas vivan de determinada manera, porque Dios es amor y entonces Dios nos ama a todos y nos ama a todos tal y como estamos y como somos. No. Nos recibe tal y como estamos, eso sí, vengamos como vengamos, pero no es obra del Espíritu Santo dejarnos ahí y mucho menos apapacharnos en todo lo malo que hemos hecho o vivido y en todas las confusiones en las que hemos estado enredados. Al contrario, Él viene a traernos libertad, sanidad, restauración, y ahí es donde estamos hablando de sin mancha ni arruga. Y vemos, por ejemplo, a David en el Salmo 139, versículo 23. Está él diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame a la senda eterna. Así es, en el camino eterno, dice así aquí, ¿no? Es. Entonces sí es necesario que incluso de vez en cuando y frecuentemente le estemos diciendo al Señor que Él examine nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos muestre si hemos dado lugar a cosas que no son correctas y que tal vez incluso estamos pues apapachándolas o dándonos permiso de permitir esas cosas en nuestra vida y que lo único que hacen son ensuciarnos, mancharnos, ¿no? Poner como lo que Él ya lavó, que es como una tela blanca, vamos a poner la comparación, estamos permitiéndonos manchar, ensuciar, arrugar, estropear lo que el Señor ya limpió. Y lo que necesitamos hacer es pedirle que Él esté constantemente, su Espíritu Santo, convenciéndonos, mostrándonos si algo hay todavía ahí que hay que limpiar, o que sanar, o que quitar, que el Señor nos lo permita ver. Claro. Es el alma. Acuérdate que todos estamos hablando ahorita del alma. El alma tiene la tendencia a ser autosuficiente, cosa que no debería. El alma debe estar sujeta al espíritu de la persona, que a su vez debe estar sujeta al espíritu de Dios. Entonces el alma tiene que entrar en este proceso de obediencia, de sujeción, ¿verdad? De orden, ¿verdad?
para que precisamente no haga lo que quiera, sino que se sujete a la palabra de Dios y a la voluntad divina. Y ahí es donde está la situación. Entonces, sí necesitamos, como ya leímos, si David, que era un hombre conforme al corazón de Dios y entendía que tenía debilidades que requerían, por supuesto, ¿verdad? Estar siendo examinado, siendo analizado, siendo expuesto, para usar otra palabra, delante de Dios, pues eso es un ejemplo para nosotros. Que nadie crea o piense. Otro error muy grave que hemos oído muchas veces es que no es suficiente recibir a Cristo para ser santo o para estar bien. Y sí, es suficiente, pero la persona tiene que voluntariamente sujetarse y someterse a Dios. Si no, se mete en un problema como el que estamos mencionando, que se autoengaña y cree que está bien cuando no lo está. ¿Me explico? O cree que permanece en una santidad que no ha cuidado. Y ese es donde entra este verso que dice, examíname, Señor, ve si en mí hay caminos de perversidad. Es una buena práctica, y apunte si usted anota, estarle diciendo de cuando en cuando, y bueno, de cuando en cuando no es una vez al año, ¿eh? Quiero decirte que de cuando en cuando significa, ¿verdad? No sé, tan seguido como sea posible. Yo de repente en las mañanas cuando oro, le digo, Señor, ayúdame a que mi pensamiento y mi corazón estén rectos delante de ti, porque estoy expuesto a tantas cosas como cualquiera, y no necesariamente pecados, a veces estamos expuestos simplemente a la influencia de los problemas de otras personas, y tenemos la tendencia de tomar partido en el asunto. Por ponerte un ejemplo, tenemos una consejería, son dos personas que están batallando, no sé qué, y si no cuido mi corazón o mi esposa, pues podemos de repente empezar a querer tomar partido por una situación que no nos corresponde. A nosotros nos corresponde exponer la palabra, poner el dedo en la llaga, que las personas vengan a una reconciliación, arrepentimiento, sanidad, en fin, lo que sea, ¿no? Pero nosotros no debemos de tomar partido en eso, y eso a veces provoca que nuestros corazones puedan ser afectados sin deber. Entonces tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, examíname. O de repente nos pasa que nos molestamos por alguna cosa que oímos de las noticias o de lo que tú quieras, ¿no? Y entonces tenemos que estar cuidando para que no entre algo que no debe entrar en nuestro corazón. En fin, son ejemplos. Sí, porque podría traer el darle lugar a esas cosas que menciona Manuel, podría traer incluso división en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y creo que parte del propósito de Dios para sanar nuestros corazones es que nosotros, primero que nada, podamos estar con un corazón, como dice aquí, sin manchas, sin arrugas, sin dobleces, y bien delante del Señor, pero también es que nosotros podamos tener una relación correcta y sana con el resto de las personas de la iglesia, sobre todo también, ¿no? Y con que la que podamos, tienes contacto constantemente. y que podamos estar en esa unidad, fortaleciéndonos y logrando las cosas que el Señor quiere que hagamos. Y bueno, acuérdate de lo que dice Isaías 61, dice en el verso 1, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Más cosas dice, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de ceniza, ¿verdad? O de angustia. Entonces, esa es una obra de Dios, y que nos quede claro, eso es el sustento por el cual cada vez que una persona llega al Señor o está en el Señor, debemos de procurar guiarla para cambiar el lamento, la tristeza, la angustia, el dolor, la culpabilidad, y hablarles del manto de gracia, de favor, de bendición, ¿verdad? De sustento, de amor de parte de Dios. O sea, Dios nos conoce, Dios sabe nuestras debilidades, por eso te digo que no nos deja como nos encuentra, porque así nos encuentra, todos hechos una situación caótica, pero Dios en su amor y misericordia nos toma y nos guía, y además usa a otras personas, usa a otros siervos, otras personas que también la aman, para ayudarlos a los otros a salir, porque es una labor de equipo, de cuerpo, del Espíritu Santo manifestándose en y a través de la iglesia, que somos tú y yo,
Y eso es algo de lo que tenemos que tener claro. Entonces, la sanidad interior es fundamental, vamos a decir, para que tengamos una vida plena. Por eso, nosotros ya en el camino, las personas de cuando en cuando piden alguna consejería o se acercan, ¿verdad? Y nos piden algún apoyo y les guiamos en oraciones que van en relación con esto, con sanar el corazón y ser libres. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón limpio y sano, como ya lo habíamos hablado en las clases pasadas, vamos a poder tener relaciones correctas y vamos a derribar esas barreras que a veces ponemos y que existen entre unos y otros para poder relacionarnos correctamente, e incluso tiene que ver con nuestra madurez cristiana, así como esas heridas pueden llegar a causar inmadurez emocional, también puede ser que afecten si no recibimos esa limpieza y esa sanidad de parte de Dios, puede ser que esa inmadurez se vea reflejada en el aspecto espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con el Señor. Necesitamos siempre ir creciendo. El Señor dice la palabra que Él nos lleva a más, que Él no va a dejar de hacer esa obra de transformación y esa obra en nosotros hasta que Él venga por su iglesia o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Así que estamos en un proceso constante de crecimiento, de mejora, pero si no nos tomamos ese tiempo y si no admitimos que tenemos necesidad de sanar algunas cosas, pues nos vamos a quedar como atorados y no vamos a poder crecer. Y bueno, pues vamos un poquito a la palabra. En Efesios capítulo 5, usted va a encontrar cosas muy interesantes relacionadas con la obra de Jesús para con la iglesia, que es de donde nos estamos nosotros basando y tomando para hablar de la importancia y la necesidad de la sanidad interior. Ahí en el capítulo 5, en el verso 23, dice, no, un poquito más abajo, en el 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y aquí viene la parte que nos interesa ahorita, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ahí está de una manera muy explícita el ministerio que tiene que ver con preparar a la iglesia para Cristo, porque dice que Jesús hizo todo esto para presentarse a su iglesia a sí mismo. Es de este verso donde algunos se basan para decir que no hace falta que hagamos nada. No, espérate. Si Jesús quisiera que no hiciéramos nada, no nos hubiera dicho que lo imitáramos. O que hiciéramos la voluntad del Padre como la hace Él. Y que si el Padre trabaja, Él trabajaba, y que nosotros hiciéramos lo que Él hace, ¿no? Entonces, si el Padre trabaja, Él trabaja, dice la Biblia. Y si Él trabaja, nosotros trabajamos, porque también nosotros estamos llamados para lo mismo. Entonces, sí nos toca a recibir sanidad interior, para estar con un corazón correcto, como está diciendo mi esposa, pero también nos toca ayudar a los demás para que hagan lo mismo. Y por eso hay que entender todo esto que estamos aprendiendo, es para comprenderlo, ver qué es lo que me toca a mí superar y también trabajar para los que puedan necesitarlo. Entonces, necesitamos nosotros recibir esa plenitud de la que el Señor nos está hablando. Y como les decía, pues estarnos limpiando de toda cosa que contamine nuestro ser. Y puede ser... Sí. No, está bien lo que dices. Es que lo que quiero decir, porque hablamos de las arrugas, y hace rato estábamos platicando mi esposa y yo, que si las arrugas son las de la edad, puede haber confusión con eso. En realidad yo te voy a decir una cosa, cuando habla de una iglesia sin mancha ni arruga, yo creo que se refiere a las vestiduras, que hablan de santidad. Y si habla de vestiduras, nuestro ejemplo más bíblico es el lino. Yo no sé cuántos de ustedes conocen un poquito el lino, pero el lino tiene una particularidad. Se arruga fácilmente. ¿Sí o no? ¿Sí conoces el lino? Sí. Y para plancharlo cuesta trabajo, pero se puede lograr un planchado perfecto. O sea, puedes dejar el lino que se ve totalmente sin mancha
sin arruga, si lo planchas, ¿no? Estamos hablando de las arrugas. Entonces yo creo que se refiere a eso. Y desde mi punto de vista, significa que es algo que tiene que ser constante. Porque si no tendríamos arruga sobre arruga, porque el lino le pasa eso. El lino, si tú te lo pones, aunque no lo ensucies, se arruga. Y si te lo vuelves a poner encima de lo que ya te lo pusiste, se hace la arruga sobre la arruga. Entonces, ¿qué tienes que estar haciendo? Aunque esté el lino sin que tengas que estarlo limpiando, si no es necesario, o bueno, si tienes ya lo lavas, pero lo importante es que lo tienes que dejar lo más perfecto posible. ¿Y qué significa el lino así sin arruga? Significa que la persona que lo trae, si verdaderamente quiere conservar en mejor estado el lino lo más que se pueda, debe de tener mucho cuidado cómo se mueve. Ahí está el secreto de lo que te quiero decir. Tiene que tener mucho cuidado en cómo se mueve para que no se vuelva a arrugar, no se arrugue tanto. Y aún así se va a arrugar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es un excelente ejemplo. El lino puede hablarte perfecto de una vestidura. Y a eso dice la Biblia cuando habla de las vestiduras de santidad, que es un lino blanco, limpio y resplandeciente. O sea, no nada más es sin arruga, es reluciente de limpio. ¿Ok? Y todo eso nos lleva a la santidad. Yo quiero leerles Efesios 4, versículos 13 al 15. Dice hasta que, bueno, desde el 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que estar acorde con la cabeza. Realmente el ejemplo es muy claro. Y si el Señor es como dice aquí, Él es varón perfecto, nosotros tenemos que anhelar el poder llegar A esa estatura. a ese nivel, a esa estatura. Y bueno, en eso deberíamos estar trabajando todo el tiempo hacia nosotros para mantenernos ahí y viendo cómo ayudamos a otros a salir de donde están. Así, de cualquier cosa que quiera detener sus vidas y atorar sus vidas. Tenemos el ejemplo del Señor, que Él fue perfecto en todo, como dice la palabra, así que Él fue perdonador, Él amó incondicionalmente, Él perdonó y Él no nos desechó. Entonces nosotros podemos ir imitando al Señor en las cosas que Él hizo en diferentes situaciones y aspectos de la vida, pero Él es nuestro ejemplo. Y lo mejor que podemos hacer es aprender de Él y decidir ser imitadores de Él. Y bueno, nada más para ampliar un poquito lo que estábamos leyendo, un poquitito, el verso anterior del que estaba leyendo mi esposa, habla de la obra del ministerio, es decir, todo lo que Dios, a todos aquellos que Dios ha llamado, los ha constituido para perfeccionar a los santos, o sea, la iglesia, para la obra del ministerio. Entonces quiere decir que ahí otra vez entramos en las razones por las cuales es importante que haya sanidad interior y liberación. Entonces, que te quede claro, no es opcional, no es que para algunas personas, no es que solo algunas personas lo necesitan, no. Todos necesitamos alguna medida de esto, pero también todos necesitamos echar fuera demonios que tienen que ver con esa cautividad. Tenemos que ayudar a la gente a sanar el corazón para que ya no tenga pretextos el enemigo para atacar y molestar a esas personas. Es parte de lo que hacemos con la intercesión. Es la obra de Cristo, estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros en los lugares celestiales. Es decir, el Señor Jesús está haciendo todo el tiempo una obra delante del Padre para quebrantar los reclamos, ¿verdad?, que el enemigo hace por causa de nuestra debilidad y de nuestro pecado. Esto es una estratagema. El enemigo conoce nuestra debilidad, sabe la condición en la que estamos y hace todo lo que puede por ayudarnos, entre comillas, ¿verdad?, a mantenernos ahí sujetos,
ahí cautivos a sus obras, a sus maquinaciones. Viene Jesús para hacer una obra de transformación, de liberación, de sanidad y ponernos Jesús en la posición que Él ha determinado con su obra y sacrificio. ¿Ok? Entonces, y ahí participamos todos de la mesa de los hijos. Por eso la Biblia compara el pan de los hijos con la liberación. Uh-huh. Uh-huh. ¿Estamos entendiendo entonces por qué es importante la sanidad interior? Si hemos sido heridos, pero el Señor quiere que seamos sanados. Uh-huh. Entonces, una vez que tenemos un corazón sano, pues vamos a poder amar a los demás de una manera más parecida al amor que Dios ha tenido con nosotros, que es ese amor ágape, que es incondicional, a prueba de todo, y vamos entonces a tener unidad, desde la unidad familiar, en el seno de la casa donde vivimos, pero también en la unidad del cuerpo, y entonces vamos a poder ser esa iglesia fuerte que prevalezca, que no permita que nada ni nadie pueda penetrar para traer división y para traer un debilitamiento a lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Bueno, pues entraríamos directamente ya a la siguiente punto, que es cómo obtengo la sanidad interior. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la clave? Y la clave ya la hemos dicho, nada más que la tenemos que reiterar para que la tengas claro. Uh-huh. Necesitamos sentirnos verdaderamente perdonados. Y para sentirme perdonado, yo necesito perdonar a los demás. No hay otra manera. La Biblia es clara cuando dice que si yo no perdono, a mí Dios no me perdona. Y la primera cautividad que necesita liberación es el rencor y la amargura, el odio y cualquiera de sus expresiones. Así que yo, para poder sentirme libre de recibir el perdón de Dios, necesito soltar, perdonar a cualquier persona por la razón que sea que me haya hecho daño. Así que yo necesito eso. Y como yo lo necesito, ser perdonado y recibir el perdón, necesito hacer lo mismo, ¿ok? Entonces esa es la primera cosa que ya la tienes que tener clarísima. Por eso, si tú te fijas, los que han tenido oportunidad de asistir con nosotros a una consejería donde oramos, nuestra primera entrada es el perdón. Tienes que perdonar, para poder recibir el perdón, y de ahí, digamos, es como si se desatara todo lo demás. Porque el enemigo, si te tiene cautivo con rencor, con ira, con amargura, que mira, pudiste haber tenido experiencias horribles en la vida que te dañaron, ¿verdad? Completamente, pero Dios en su amor infinito viene y te rescata. Pero tú no puedes retenerle a nadie lo del pasado. Por eso en Filipenses 3:13 dice, ¿lo tienes ahí? Sí, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué importante este verso, porque nos dice una pauta fundamental para todos los cristianos. No debemos vivir en el pasado. Uh-huh. Tenemos que enfrentar nuestras cosas que hemos hecho con seriedad y responsabilidad, con arrepentimiento, los pecados delante de Dios. Pero ya una vez que fuimos perdonados, ya no tenemos que estarlos trayendo a memoria. Y lo mismo tenemos que hacer cuando perdonamos a alguien. Si ya perdonamos, ya no tenemos que volver a traer a memoria esas cosas que vivimos antes con esas personas. Podemos hacer la comparación con traer un bulto cargando, ¿no? Algo que pesa. Cuando nosotros decidimos soltar, ¿no? Literalmente, bueno, podemos imaginarnos, ¿no? Que estamos dejando ahí, por fin ese bulto que traíamos, lo ponemos en el piso y es una decisión que tomamos, dejar de llevar esa carga tan pesada, soltarla, soltar a la gente que nos hirió, a la gente que nos lastimó, soltar todas esas cosas que no nos han sido de bendición, al contrario, que han sido para nosotros algo que nos daña, que nos estorba. Y entonces nosotros podemos ahora sí aligerar nuestro caminar con el Señor y vivir una vida verdaderamente libre. Así es como podemos entender que
la decisión de perdonar es como ese soltar eso que traes cargando, ¿no? Y entonces ya te olvidas de las cosas que pasaron. Cuando perdonamos no es que se te olvide lo que sucedió, sino que ya no te lastima, ya no te hace daño. Y sí, Es el secreto. puede ser que con el tiempo ya tampoco te acuerdes de lo que pasó, porque sí, sí sucede. Y yo he visto que el Señor ha sido muy bueno también en ese sentido, ayudando a la gente también a olvidar esas cosas que pasaron. Pero primero hubo una sanidad y entonces ya la memoria, el Señor muchas veces hace cosas preciosas para que ya no esté regresando y regresando el recuerdo que te lastima, ¿no? Sino que el Señor hace milagros en ese sentido y por eso es que necesitamos pedirle que Él intervenga. Hasta ahorita hemos hablado de la parte que nos toca a nosotros al decidir perdonar, pero también vamos a hablar ahorita, tiene que ver con el versículo que Manuel leyó de Isaías y tiene que ver con esa obra del Espíritu Santo que viene a nuestra vida y sana con su ungüento, con su amor, nuestros corazones. Sí, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, pues no sería posible. Ajá, Él cura nuestras heridas, Él hace maravillas también en ese sentido en nuestra alma. Ahora te voy a decir un secreto. Anota porque estos son secretos. Aprendimos hace tiempo que es importante en este proceso ir al momento en tu mente, en tu oración, que causó el dolor. Lo que sea el evento, por traumático que sea. Y en ese momento que tú te acuerdas de ese evento, pedirle al Espíritu Santo que venga, a Jesús, que venga y se haga presente en ese momento. Porque Él es el que va a hacer la obra de restauración y de sanidad. O sea, no es tan simple pensar que nosotros podemos hacerlo. En realidad no. El que tiene que hacer la obra, porque es el que lo puede hacer, es Dios. Entonces tú y yo lo que hacemos es traer a la memoria el asunto, por doloroso que sea, con la total determinación de decidir perdonar, olvidar, bueno, no olvidar, presentar delante de Dios el asunto con la intención de ya no volver a traerlo cargando, como ya le explicó mi esposa, y pedirle a Dios, a Jesús, que Él intervenga, que Él meta la mano, que Él se presente ahí y que ahí sea el que me tome, me rescate, me restaure, me levante. Podemos poner, por ejemplo, el caso de, ahorita me venía a la mente el testimonio de una persona que conocemos, que un día nos platicó que cuando ella era niña, ella sentía que su papá no la amaba, porque no era una persona que fuera muy efusiva en su manifestación de cariño. Y realmente parecía que era más bien muy distante, no procuraba a sus hijos y parecía, por lo menos que trataba de evitarlos, ¿no? Entonces, realmente había un gran sentimiento de orfandad en ella y ya adulta, ya cuando se encontró con Dios de una manera poderosa, pues estaba precisamente ella pasando por este proceso de sanidad interior y el Espíritu Santo la llevó a acordarse de ese tiempo cuando ella era niña y entonces le dio una visión y entonces ella se veía precisamente delante de la presencia de Dios, pero ella se veía como niña, y se veía como en esos días en que ella anhelaba que su papá la abrazara y le hiciera sentirse segura. Y entonces ella se veía en esa cercanía, pero con Dios como Padre. Y entonces dice que el Señor la tomaba en sus brazos y la ponía en su regazo y jugaba con ella. Y eso fue algo que fue tan sanador para su corazón, porque ella pudo darse cuenta de que aunque ella pasó situaciones difíciles, el Señor nunca la dejó y Él conoce, o sea, lo que el Señor le mostró, pues ya se lo mostró siendo adulta, pero era algo que nadie más que el Señor podía saber acerca de cómo ella se había sentido en ese momento. Y así como este ejemplo que les pongo, hay tantos otros donde nosotros hemos podido ver cómo el Señor va y toca en esa parte de donde la gente tiene en sus recuerdos esa tristeza, ese dolor, eso que pasó, y entonces viene la sanidad al corazón de las personas, ¿sí? Y es algo que solamente
la unción, el Espíritu Santo que está con nosotros puede hacer. No es una cosa de psicólogos, es algo que el Señor hace en nuestra alma, pero también en nuestro espíritu. Y bueno, en ese sentido, la sanidad interior no borra, ¿verdad? Pues algo importante de decir, las memorias del pasado, pero sí nos ayuda a que ya no volvamos a sentirnos con dolor por el recuerdo, ¿no? Sí. Entonces es importante decirlo porque mucha gente te dice, es que perdonar es olvidar. No, eso no es verdad. En realidad, si olvidáramos, estaremos expuestos a volver a caer en la misma situación y sería el cuento de nunca acabar. No, en realidad lo que tiene que pasar es que te acuerdes de todo, porque eso es una experiencia de vida, pero ya no te causa el mismo problema o daño que te causaba en ese momento. Y que también, también te determines y nos determinemos a no estarle dando lugar a esos recuerdos dolorosos, porque lo que normalmente hacemos antes de permitir que el Señor nos sane es estarnos acordando. Yo he visto qué es lo que sucede. La gente tiende a acordarse de las cosas tristes que les dijeron, de las cosas horribles que pasaron, y se acuerda y se acuerda y se acuerda, y es algo que no ayuda. Aquí esto que está diciendo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es también el tomar esa determinación de ya no estarnos acordando de esas cosas, porque el Señor nos sana, pero si nosotros volvemos a querer estar ahí sumergidos en esos recuerdos dolorosos y tristes, pues entonces no vamos a poder avanzar, y el Señor lo que Él hace, lo hace completo y lo hace de manera real, poderosa, pero de nosotros depende que podamos mantener esa libertad que Él ya nos está dando, esa paz que el Señor nos otorga cuando Él nos da sanidad interior. Y bueno, entonces nomás para subrayar, permitamos, oremos y permitamos a Dios que venga a los lugares, a los momentos, a las situaciones que vivimos que nos hicieron daño, para que Él pueda actuar y nosotros le permitamos hacerlo, y entonces la obra eficaz de Dios será completa. O sea, una parte, como dice mi esposa, nos toca a nosotros, pero la más importante le toca a Él. Sí, pero tenemos que permitirlo. Bueno, invitarlo y permitirlo. Entonces Él es nuestro sanador, sí. Es Rafa, es la palabra, ¿no? Yahvé Rafa, nuestro sanador. Y bueno, como objetivo o meta de la sanidad interior, pues es la paz. Para que te quede claro, ¿qué es lo que estamos buscando con la sanidad interior? La paz que no tenía, la persona que vivía angustiada, triste, rechazada, frustrada, etcétera, los que quieras agregar. Viene la sanidad y por fin llega la paz. Esa paz es con nosotros mismos, estamos en paz con nosotros mismos, pero también estamos en paz con los demás y estamos en paz también con el Señor. Entonces apúntale, contigo mismo, con los demás y con Dios. Son las tres cosas, tres áreas con las cuales tú debes saber que una vez que ocurrió la sanidad interior, ya. Y a nosotros nos gusta mucho cuando podemos guiar a la gente a perdonar, por ejemplo, porque yo siempre les pregunto, bueno, a ver, ve qué cambió después de que oraste para perdonar a tal persona, ¿verdad? La que te había hecho daño, y dime cómo te sientes. Y entonces le digo, ¿te sientes igual? Y generalmente el 99% de los casos me dicen no. ¿Y qué cambió? Si lo único que hiciste fue hacer una decisión de oración, dice, sí, pero yo ya no me siento igual, me siento con paz. Ya no veo a la persona en mi mente igual como la veía, no me siento igual respecto a ella o a él, ¿verdad? Y ya me siento en paz. Y entonces ya siente paz consigo mismo. Le digo, a ver, y si se te presenta de frente, ¿qué harías? Pues nada, o sea, ya lo puedo comprender mejor porque sé que es una persona, que es humana y bueno, todo lo que aprendemos, ¿no? Pero lo importante es que llegó esa paz que solamente Dios nos puede dar. Así es, y entonces nosotros necesitamos reconocer que el Señor está ahí, está con nosotros. Él no se alegra, claro que no le gustan las cosas fuertes, tristes y terribles que a veces le suceden a la gente. No es algo que a Él le agrade tampoco.
Y No. podemos entender, por ejemplo, que su corazón también se duele cuando algo nos sucede a cualquiera de nosotros, aun cuando todavía no hayamos tenido un encuentro poderoso con Él. Pero lo importante es que una vez que lo conocemos, entonces podemos pedirle a Él que Él nos ayude con su gran amor a sanar eso que pasó y a seguir adelante. Porque algo que sí podemos saber es que al Señor le importa, que el Señor es eterno, por eso les decía, él seguramente que vio lo que pasó, no es que a Él le gustara, pero el Señor nos dio libre albedrío, entonces todas las personas tienen la libertad, tenemos la libertad de tomar decisiones, de decidir hacer lo que es bueno y lo que no es bueno. Yo estoy segura que en mi vida he lastimado a alguien y tal vez en alguna ocasión incluso ni siquiera me haya dado cuenta, pero no quiere decir por eso que yo no lastimé a una persona, nada más porque no me di cuenta. Entonces, imagínense cuando son cosas intencionales que los demás hacen con nosotros, claro que están haciendo uso de su libre albedrío y que no está bien, pero en ese daño el Señor no se queda con los brazos cruzados, sino que está ahí para sanar nuestros corazones y sacarnos de ese atorón, vamos a decir, en el que muchas veces nos quedamos estancados por no poder recibir la sanidad interior o a veces por no querer perdonar para poder ser sanados en nuestra alma y en nuestro corazón. Y bueno, pues es fundamental, insisto en esto, que la presencia de Dios, ¿verdad?, esté en ese preciso momento de nuestra memoria donde sucedió el asunto. ¿Cómo sucedió el asunto? O sea, en el momento que llega la presencia de Dios a cubrir, a sanar, a limpiar, a restaurar, simplemente a sostener, ¿verdad?, nuestra vida en una mala experiencia, ahí es donde empezamos a ver el poder de Dios manifestándose. Por eso es importante que nosotros no pensemos que estábamos completamente solos, indefensos o algo parecido. No. Y como dice mi esposa, no le gusta. Aquí voy a decir algo que es profundo, pero quiero que lo aprendan todos, por favor. Dios nos hizo para gobernar, reinar y habitar esta tierra. El diablo lo sabe y usurpó y robó y bueno, hizo cosas terribles para que nosotros quedáramos sojuzgados bajo él. Sin embargo, el edicto divino es que el ser humano es el que debe de gobernar y de reinar en esta tierra, no Satanás. Entonces, en ese sentido, todo lo que ocurre, lo que Dios hace y aún lo que el diablo hace, tiene que pasar por la voluntad humana. Por eso necesitamos siempre cuidar el corazón para sujetar nuestra voluntad a la de Dios y no estar como esclavos bajo la voluntad del maligno. Cuando una persona está cautiva, por la razón que sea, en estas áreas que ya platicamos mucho, está bajo las órdenes o bajo el mandato de Satanás. Cuando Dios viene y le libera, le sana, le hace libre. Pero si te fijas, en el proceso de tener voluntad y que otros hagan daño a otras personas, Dios sabe qué pasó, pero no interviene porque Dios necesita que las personas se vuelvan a Él por voluntad propia. Y muchas ocasiones pasan cosas totalmente ajenas a Dios porque no estábamos buscándolo, conociéndolo, ni nada parecido, ¿no? Ni siquiera orábamos para pedir su protección o su bendición, simplemente vivimos en una ignorancia total. Pero cuando viene Cristo y Él se presenta en nuestra vida, acuérdense que Él es eterno. La obra de sanidad puede regresar al punto donde yo la viví, porque Él es eterno, sanarme desde el registro que ocurrió el evento y traérmelo al presente para que yo sea libre y totalmente sano. Así que hacemos bien en recibir el perdón, la ayuda, la sanidad que Dios nos da y en no permitir que el enemigo nos siga robando la paz, trayendo a memoria cosas que ya arreglamos. Muy importante. Cuando yo ya entré en un proceso de sanidad interior, en un área, yo no debo de permitir que nada venga a quererme regresar a algo que yo ya resolví con Dios. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es
ir delante del Señor y reconocer que Él no nos ha dejado y pedirle que ahí, en esa parte, en ese momento en que nosotros fuimos lastimados, en el caso de las heridas o en cualquier situación complicada que nos haya traído esa, pues sí, esa mancha a nuestra vida, pues pedirle al Señor perdón si es necesario perdonar a quien tengamos que perdonar, pero también pedirle que Él de alguna manera nos ayude a entender cómo es que Él, a pesar de todo, ahí estaba manifestándonos su amor, su sustento, puesto que aquí estamos, y su cuidado, y permitirle que entonces Él sane esa herida del corazón. Bueno, más anote rápido porque ya se nos está yendo el tiempo y es lo que sigue. Necesitamos permitir que el amor de Dios nos llene y que lo llevemos hacia el punto en donde pasó el asunto que te digo. Invoca la presencia de Dios en esa experiencia, en esa memoria. Dile, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ven conmigo a esa horrible experiencia que tuve o a esa situación que viví. Tú la sabes cuál es, ¿no? Y permite que el amor de Dios cubra completamente todo el asunto, porque si haces eso y hacemos eso, eso es así. Dios hace una obra tremenda y poderosísima, ¿no? Entonces anótalo, por favor, es el amor de Dios genuino, poderoso y manifiesto el que nos trae sanidad interior. No hay otro, solamente el amor de Dios. Ahora, ¿cómo ocurre? Para poder ser ministrados o ministrar sanidad interior, anota, por favor, escuchar, ¿no? ¿Qué es eso? Poner atención. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál fue? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? Yo te comenté en el otro curso cómo un día yo estaba muy complicado con una persona que ya había pasado mucho tiempo y yo no lo podía ayudar. Y esa mañana oré y le dije, Señor, yo no soy la persona indicada para ayudar a esta persona porque por más que lo he intentado, nomás ya acabé con todos mis recursos. Y entonces el Espíritu Santo me revela algo que ya nunca me había dicho. Fíjate, lo importante que es el Espíritu Santo es el que te guíe o nos guíe. Y entonces el Señor claramente me lo expone y yo entonces ya la puedo ministrar. Algo que escuché, podía haber sido directamente de la persona afectada, nunca sucedió, pero lo hizo Dios. Cuando estamos en un ánimo de verdaderamente permitir que Dios lo haga, lo hace, ya sea directamente a través de la persona que estamos ayudando o a lo mejor a nosotros mismos, trayéndonos a memoria cosas que no nos acordábamos. Sí. Él trae a memoria asuntos que son importantes porque a veces hasta son tan complicados que hasta como que los relegamos en nuestra memoria, pero Dios necesita sanarlos, ¿ok? Y bueno, ahí se localizan los problemas de raíz, son raíces, y ahí es donde empezamos a distinguir, ¿verdad?, entre los problemas profundos y los superficiales, porque no todos los problemas son iguales. Aprendimos algo que es como, ¿has visto estas figuritas que se hacen con dominós, que ponen una fichita y luego otra y otra, y tiras la primera y se caen las demás? Bueno, cuando tú localizas el problema principal, que puede ser el primero, le avientas la ficha y ¡brum!, todo automáticamente se va cayendo. Cuando le damos al problema fundamental, automáticamente se van cayendo con muy poca fuerza, los demás no pueden poner resistencia y así mismo ocurre con los demonios. Si atamos al hombre fuerte y lo echamos fuera, todos los demás se van, si es que hay más de uno, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, se trata diferente. Un problema superficial es como basura que barres y le echas a la basura. Un problema profundo, una mancha, ¿verdad?, algo que está ya pudriéndose, pues se necesita hacer una cosa más de raíz, más profunda, ¿no? Entonces, cuando hay raíces, hay que hacer una oración un poquito más fuerte, agresiva, con dirección de Dios para que esto ya quede resuelto. Siguiente asunto. Se tiene que soltar el pasado. O sea, si una persona ya está en este proceso, tiene que estar totalmente determinada a no permitir que el pasado siga gobernando sus pensamientos, ¿no? Sí, tenemos que tener esa decisión, esa determinación y con esa sencillez de hijos de Dios como niños, tenemos que decirle al Señor o hacer una confesión, vamos a
a decirlo de esta manera, que es una oración donde nosotros estamos diciéndole al Señor que estamos verdaderamente determinados a dejar atrás las cosas que vivimos y que le estamos pidiendo con toda humildad, de todo corazón, que Él nos sane. Y entonces lo que viene como una respuesta es que verdaderamente el Espíritu Santo hace una obra en nuestra vida, en la vida de las personas que estás tú ayudando, si es que eres tú el que estás guiando a alguien, a ayudarle a perdonar y a soltar cosas complicadas en la vida. Y el Espíritu Santo que te ha dado su presencia, que te ha dado su unción, va a empezar a moverse en la vida de la persona. A veces la gente va a sentir un calor muy grande, una paz, se va a ir toda aflicción, tal vez va a llorar O va a tener por alguna otra última vez, manifestación, ¿verdad? o va a ser libre incluso de demonios, de ataduras que habían estado ahí en su vida por causa de los asuntos que todavía estaba cargando. Así es. Y bueno, no es el tema de ahorita. Ya también hablaremos en su momento cómo también puede haber manifestaciones demoníacas, obviamente, porque hay una pelea para no soltar a la persona. Pero bueno, ruido y nada más. Hay que echarlos para afuera y se acabó en el nombre de Jesús, ¿sale? Pero bueno, ya es tarde, queremos hacer oración. Y hoy en particular no nos vamos a meter mucho en peticiones personales, porque creo que es importante que entremos a sellar esto que estamos ahorita diciendo, para que ya quede como muy claro y muy firme, ¿no? Pues yo le pido a Dios de entrada, y todos los que me están oyendo, ¿verdad? Pues vamos a orar. Sigue conmigo la oración. No voy a procurarme cerrar los ojos, pero si lo cierro, pues me disculpo de antemano. Pero procura también aprender, como dice la palabra, que donde dos o más se ponen de acuerdo en una misma cosecha. Y la idea ahorita es que pues ya estás en este camino de ser totalmente sano y libre, ¿verdad? Y no dejes que nada te robe esta oportunidad. Ya estas clases son para eso. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora, porque eres bueno, santo y poderoso. Gracias, Señor, porque has ocupado la vida de personas como el hombre que escribió este estudio, que es increíble. Está contigo ya, Señor, pero gracias por el legado que nos dejó. Gracias porque podemos comprender y entender que las cosas no necesariamente son como las veíamos, Señor. Gracias porque ahora entiendo que he tenido un enemigo que ha tratado de robarme mi paz, robarme mi corazón, mi alma, hacerme sentir culpable, hacerme sentir triste, hacerme sentir que no valen la pena las cosas, desconfiado de las personas. Cualquiera que sea tu caso, pues yo les expongo diversos, pero pues yo no sé cuál es tu caso, pero ponlo delante de Dios. Señor, gracias porque yo sé que a pesar de que yo mismo no soy perfecto, tú me amaste y me has amado tanto que me tomaste tal y como yo estaba cuando me encontraste, Señor, cuando me trajiste a tu presencia, Padre. Hoy me presento delante de ti en el nombre de Jesús, conociendo mis debilidades, conociendo que he tenido rencores, enojo, ira, que he pasado por cosas feas, que me han hecho daño a lo largo del tiempo, desde que era yo niño, ahora ya de grande quizás. Yo te pido perdón por haber permitido que en mi corazón se contaminara con pensamientos, con sentimientos incorrectos, inapropiados, Señor. Ahora sé que soy valioso, valiosa si eres mujer, ¿verdad? Sé que tú me has amado profundamente, que me amas tanto y de tal modo, Señor, que a pesar de lo que yo he vivido, tú no me dejas en esa condición. Tú quieres que yo participe de esta restauración y restitución de una vida plena, de una iglesia limpia, pura, santa, sin mancha ni arruga. Por eso hoy yo contribuyo, colaboro, coopero con tu Espíritu Santo para que hagas lo que tengas que hacer conmigo, con mi mente y con mi corazón. Señor, te pido perdón de tu experiencia fea, sucia, perversa, maligna, que haya yo vivido en mi vida, Señor. Perdóname, por favor. Yo ya no quiero andar caminando en mis propios pensamientos, sometido a las experiencias que viví,
sintiéndome lo que tú no dices que yo soy. Perdóname, Señor, perdóname si yo me he sentido que no valgo la pena, que no soy valioso o que no soy alguien que puede amar a otra persona. Señor, perdóname si he creído que por todo lo que he hecho tú ya no me amas también, porque también a veces hay personas que así piensan, ¿no? Ay, es que yo he hecho tantas cosas horribles que no, olvídate. Padre, perdóname si yo he creído que mis pecados son más grandes que tu misericordia. Eso te pido que lo ores así. Perdóname si yo he creído que mis pecados son más grandes que tu poder, que tu amor y que tu misericordia. Perdóname, Señor. Hoy reconozco humildemente que necesito de tu amor derramado en mi vida, en cada experiencia que marcó mi vida, Señor. Esos momentos horribles que pudieron haber marcado mi vida, que me hicieron creer y pensar de mí mismo cosas equivocadas. Señor, perdóname en este momento. Yo decido con toda libertad, hazlo por favor, sin restricción alguna y sin que haya más allá de lo que voy a decir, que yo suelto a cualquier persona que me haya dañado u ofendido en mi vida. No solo los que ya lo hicieron, sino los que podrían llegarlo a hacer mañana, el día siguiente o los días por venir. Ellos podrán seguir siendo los mismos, pero yo no soy el mismo, porque tú me amaste, me rescataste y me estás dando sanidad y libertad. Señor, yo te agradezco de todo mi corazón y te pido que tú derrames tu amor en mi corazón. Yo recibo tu amor. Yo recibo tu amor. Yo soy una persona amada por ti y yo no le retengo su pecado a nadie en mi vida. Yo no le retengo ninguna experiencia. No me debe nada a nadie. Yo no quiero tener y no tengo, Señor, nada en mi corazón. Yo no acepto ni recibo que nadie siga dañando mi corazón. Yo los suelto y te los entrego. Te entrego y bueno, ahora vamos a hablar específicamente de situaciones, ¿verdad? Señor, esa ocasión en que yo estaba, ¿verdad? De niño, solo a lo mejor, y vino alguien y me dañó, o me encerraron y me castigaron terriblemente, y yo me moría de miedo y nadie me hacía caso, ¿verdad? O me ignoraban porque yo así, o se estuvieron burlando de mí por la forma como yo hablaba, o como yo era, o como yo me veía. Señor, yo decido soltar todo eso, Padre, porque yo ya no me voy a ver con mis ojos ni con los ojos de otros. Me voy a ver con tus ojos, con tu palabra, con lo que tú has dicho y hablado, Señor. En el nombre de Jesús, yo recibo la libertad, dilo por favor, que viene a través de tu Espíritu Santo a mi vida, por tu amor derramado en mi corazón. Ese amor que me ayuda a salir de una culpabilidad de la cual yo tuve responsabilidad, pero te pido perdón por lo que hice y yo ya no quiero más estar batallando conmigo mismo, con las obras o pensamientos que trae el diablo a mi vida. Yo no lo recibo, lo rechazo en el nombre de Jesús. Yo hablo lo que tú dices de mí, que tú me amas profundamente, Señor, que dejas atrás el pasado, que me llamas a caminar en santidad hacia adelante, en tu presencia y en verdad. Yo recibo tu perdón y recibo tu libertad en el nombre de Jesús. Ahora voy a hacer una oración, esta no la repitan, esta la voy a hacer yo como pastor por cualquier persona que me está viendo ahorita. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo tomo tu autoridad en este momento, Señor, y vengo en contra de todo espíritu inmundo, todo espíritu maligno y perverso que ha estado tratando de cautivar y engañar a cualquiera de mis hermanos que están viendo este video. Señor, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú has puesto sobre nuestras vidas, yo ato, reprendo, desarraigo, maldigo toda palabra y declaración de maldición. Yo echo fuera de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu pensamiento, de tu alma, de tu cuerpo,
todo lo que mi Padre Celestial no puso y no plantó y no sembró, toda mentira que se engendró para decirte mentiras que tú creíste, también las desarraigo ahora en el nombre de Jesús. Yo hablo libertad y sanidad y salvación. Yo revoco toda palabra maldiciente, toda lengua inflamada por el infierno que te dañó, toda acción que fue hecha en tu contra. Yo declaro libertad y salvación y sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús, y por el dedo de Dios echo fuera todo demonio. Ahora en el nombre de Jesús, echo fuera todo demonio, ahora en el nombre de Jesús. No tienen parte ni suerte ningún espíritu inmundo, cualquiera que haya sido la forma como llegó a tu vida. Yo lo ato, lo reprendo, lo desarraigo, lo rechazo y no le doy oportunidad de que regrese a ti ni que vaya a molestar a ninguna persona, primeramente de tu familia, pero a nadie más. Yo cautivo, encadeno, ato, desarraigo y enmudezco todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Libertad en el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas, Señor, un ungüento fresco al corazón de cada persona que está aquí en la transmisión, viendo esta transmisión, Señor, haciendo esta oración. Padre, que hay sanidad en cada herida, Señor, que no nada más viene una cierta paz momentánea, sino que es algo que tú sanas completamente y de raíz, de tal manera, Señor, que pueda ser notorio y evidente para cada uno, Señor, la obra poderosa que tú estás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que puedan aún maravillarse de la libertad, de la tranquilidad, del gozo, Señor, de esa paz profunda, Señor, que solamente puede venir de ti hacia nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, y que nada, que no permitan nunca, Señor, que algo o alguien venga a tratar de robar lo que tú ya has dado en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ahí está. Ya terminamos. Sí. Pues nos dio mucho gusto estar con ustedes este día, esta noche ya. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que esto que estamos aprendiendo y dando dé fruto en tu vida. Amén. Y tú también puedas dar fruto a través de lo que estás aprendiendo. Y bueno, Amén. El día domingo los que nos vemos, pues nos vemos a las 11 de la mañana. Si nos gustan acompañar presencialmente, nos vemos en la congregación. Y los que no puedan, por alguna razón, pues nos vemos en línea. Que Dios les bendiga y pues gusto en saludarles. Buenas noches, un abrazo.